Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda humanidad, concédenos asemejarnos a Él, y haz que así, como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos también la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos con fe la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca. Al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hicieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quedé yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo.
A tus manos encomiendo mi espíritu, porque tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Limpia, Señor, mi mente, mis labios y mi corazón para proclamar tu pasión a mis hermanos. Tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Digamos juntos: tu palabra, Señor, es la verdad, y tu ley nuestra libertad. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿a quién buscáis? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote
cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La patrulla y el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía la portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos, de pie, calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿no te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, a donde estaban ellos, y dijo: ¿qué acusación presentáis contra este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio. Llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó: ¿dices eso por tu cuenta, o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guarda habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con qué tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a este, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el enlosado, en hebreo Gábata.
Era el día de la preparación de la Pascua. Hacia el mediodía, dijo Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino: este ha dicho, soy el Rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba abajo, y se dijeron: no la rasguemos, sino echemos a suerte a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca de ella al discípulo que tanto amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Cuando a las 3 de la tarde su corazón dejó de latir, en el cielo y en la tierra
La gracia eterna se hizo sentir en el rostro de María. Brotaron lágrimas de dolor. El Hijo regresaría y al tercer día resucitó. Fue por ti que Cristo murió. Fue por ti que Cristo sufrió. Fue por ti que Cristo lloró. Por ti fue por mí que Cristo murió. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que le quebrara las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según se acostumbraba a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, la Iglesia hoy nos pide a los ministros de Dios una reflexión breve, muy breve, de esta pasión que hemos escuchado, para que ustedes puedan contemplar más ese misterio. Permítanme brevemente algunos detalles de la pasión que hemos escuchado. El Evangelio de San Juan. Podríamos decir, las palabras son fáciles de escuchar, pero el mensaje hermoso y no cualquiera lo puede comprender. Mateo, Marcos y Lucas nos van a mostrar más a Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Jesús no es una persona humana, es la persona divina del Verbo, por quien fueron hechas y creadas todas las cosas, pero lo va a mostrar más
en la humanidad, en su tristeza, en su dolor, en el huerto, sudando gotas de sangre. El Evangelio de San Juan nos va a mostrar a la segunda persona de la Trinidad. Es ese verbo, es esa palabra de Dios, es la palabra hecha carne, es la palabra del Señor hecha carne. Nosotros siempre que escuchamos el Evangelio decimos: el Señor esté con vosotros, y ustedes dicen: y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio, y todos hacen una cruz aquí, otra cruz aquí y otra cruz en el corazón, recordando que así como Dios Padre es creador, yo quiero con mis pensamientos crear también, al escuchar a Dios, lo bueno para el otro. Que yo quiero esa palabra que es Cristo, por la que fueron hechas todas las cosas y todo se mantiene en Él, se proclame con mis labios. No mentira, no calumnia. Y yo quiero esa obra que hizo el Espíritu Santo, hacerla también en mi vida, en la vida de los demás, para agradar a Dios. Por eso, cuando escuchamos el Evangelio, nos hacemos: yo quiero, como Dios Padre Creador, como el Hijo, la Palabra Redentor, como el Espíritu Santo Recapitulador, el que hace esa obra maravillosa. El Evangelio de San Juan nos muestra la gloria de Dios. Miren qué hermoso, y algunos detalles. Quisiera que no fuera breve, pero el tiempo tiene que ser mayor, y sabia es nuestra iglesia en recomendarlo. Primer detalle: Jesús va al otro lado del torrente Cedrón, sale de Jerusalén y pasa el torrente Cedrón y va al huerto de los olivos. Eso lo vivió el rey David cuando fue traicionado por su amigo y por su hijo. Recuerden que salió de Jerusalén y atraviesa el torrente Cedrón para esconderse. Jesús va a orar, está orando, y curiosamente un detalle: Judas, miren lo que hace Judas. Parece que Judas no conoce a Jesús, y permítanme que los refiera a una tarea que les coloco en este día de contemplación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. El Evangelio que anunciamos está cubierto con un velo para los que se pierden, pues los que no creen en Dios, el Dios del mundo, esta pandemia que vivimos, les hace ciegos para que no puedan ver la luz brillante del Evangelio del Cristo glorioso, imagen del Dios vivo. Parece que Judas, lo que nos dice San Pablo en los Corintios, tenía ese velo cubierto. Parece que no conocía a Jesús, porque se fue con una guardia de soldados, y la guardia era la guardia del templo. Este es un detalle que podría yo profundizar, pero no hay tiempo. Es hermoso. Se va con la guardia del templo. 600 soldados era la guardia, 600 con armas para capturar a Jesús. Judas como que no lo conoce, parece que no lo conoce, porque solo las cosas grandes del cielo se manifiestan a los corazones que creen y que son humildes. A ellos Dios se les revela. Esta reflexión nos permite entender que necesitamos un corazón humilde y creer en el Señor para poder contemplar hoy su gloria. Judas se va con los soldados y dice la palabra que Jesús se le adelantó y salió a su encuentro, sabiendo Jesús, porque Jesús sí sabe, Él es glorioso, Él tiene la gloria. Fíjense que el Evangelio nos está mostrando a un rey que nos muestra la gloria.
Jesús, sabiendo lo que venía, se le adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Y Jesús les dice: yo soy. Yo soy. Se los vuelvo a repetir: yo soy. Lo dice en presente Dios: yo soy, porque es un Dios que está presente siempre en nuestras vidas. Así el infierno se quiera levantar, Él es, y retrocederán, y caerán en tierra los que toquen y quieran tocar esa gloria del Señor. Y dice la palabra que ellos retrocedieron cuando escucharon yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Se cumple el Salmo. Los invito, hermanos, para que ustedes lean el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Si el Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? Aunque un ejército viniera contra mí, no tengo miedo, porque ellos retrocederán y caerán. Se cumple la palabra. Hermanos, los quiero animar desde la pasión del Señor. Con este detalle los quiero animar para que con Jesús, con la gloria del cielo, retrocede esta pandemia. Retrocede esta pandemia. Hemos orado por nuestros gobernantes y qué grande ha sido Dios, que inspiró a nuestro presidente, que inició con las palabras: somos del Sagrado Corazón de Jesús. Le pertenecemos a la Virgen del Rosario de Chiquinquirá, y es más importante la vida. La pandemia retrocede ante quien se humilla ante Dios. Y lo que ha hecho nuestro presidente es inspirado por Dios, estoy seguro, para salvar la vida de nuestros abuelitos, para salvar la vida de nuestros jóvenes, para salvar la vida de nuestros niños, para salvar la vida de hombres y mujeres de nuestro país, creyentes y no creyentes. Gracias, Señor, porque el infierno retrocede y cae en tierra cuando Dios se levanta. Al nombre de Jesús, toda rodilla se dobla, toda rodilla cae en el cielo, en la tierra y en el infierno. Hermanos, tengo que terminar. Un segundo detalle lo vemos en Pilato. Poncio Pilato entra y sale, entra y sale. Eso tiene un contenido hermoso para nuestra vida. Pero yo me quedo en lo que le dice: ¿acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús le respondió: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Jesús está diciendo que su reino no es de este mundo, pero no está diciendo que no hay reino. Hay reino. Con que tú eres rey, tú lo has dicho. Soy rey. Jesús lo que nos está mostrando es que no es un rey de este mundo, que no fue elegido por los hombres, que no fue elegido con engaños, que no fue elegido con mentiras, que no fue elegido para pisotear a los demás. El reino que Él trae es un reino de bendición. Hay muchos que dicen: ay, Dios está en todas partes ya. Dios está en todas partes. El problema no es que Dios esté en todas partes. Yo puedo estar aquí encerrado. Yo pude estar en la casa del presidente. Yo pude estar en el centro de Bogotá, pero yo no tengo poder allí. El problema no es que Dios esté en todas partes. El problema está en que Dios reine en todas partes a donde tú y yo podamos estar. Aunque su reino no es de este mundo,
Dejémoslo reinar hoy en nuestra casa. Deja que el Señor reine en tu casa. Lo vuelvo a repetir. Hay una expresión tan vacía. Dios está en todas partes, ese no es el problema. Dios puede estar, claro que está, pero es dejarlo reinar. Mi reino no es de aquí. El reino que nos trae Jesús hoy es un reino de perdón. Es un rey que dialoga. Es un rey que no condena a la prostituta. Es un Dios que sana al enfermo. Es un rey que no se aprovecha del débil. Es un rey que trae vista a los ciegos, libera a los cautivos, anuncia un tiempo de gracia y de felicidad. Y es un rey, mis hermanos, que en la cruz, en el momento más duro, cuando cargó con el peso de nuestros dolores, cuando había podido decir: no quiero saber nada de nadie, cuando yo estoy triste, cuando yo estoy pasando por un momento difícil, yo digo: yo no quiero saber nada de nadie, que nadie me moleste. En este momento, en ese momento, en la cruz, en el árbol, si por un árbol, el fruto de un árbol trajo muerte, por el árbol que ahora, el fruto de este árbol de la cruz nos traerá vida. Y en el árbol de la cruz, en el sufrimiento más grande de la cruz, que ahora los invito a contemplar, Jesús nos dio los regalos más grandes del cielo. Se los vuelvo a repetir. Si por un árbol y por ese fruto Adán nos trajo la muerte, por el nuevo árbol y ese fruto que es Cristo llega la vida. Si por un árbol entró la tristeza, la amargura, la pandemia de desgracias, de virus que nos han destruido, por el árbol de la cruz nos entró la vida, la salud. Si por un árbol entró la oscuridad, por un árbol hoy entra la luz. Si por un árbol entró tristeza, por el árbol de la cruz hoy entra la alegría. Amén. Gracias, Señor. Y en el momento más difícil de la cruz, Jesús nos dio los regalos más grandes del cielo. Hoy los regalos más grandes del cielo los hemos recibido. Hermanos, aquí termino y los invito a reflexionar en el sermón de las 7 palabras que haré más tarde, para que comprendamos mejor los regalos más grandes. Alguien diría: ¿regalos, Padre Chucho, en la cruz? Sí. No, los regalos más grandes los dio en Galilea, sanando a los enfermos, multiplicando panes. No, los regalos más grandes nos los dio en la cruz. Hoy, el que es, nos los dio en la cruz. El perdón de un Padre que es misericordioso. Nos dio a la madre. A la madre nos la regaló hoy. A una madre que nos cuida. Dando un fuerte grito, exhaló y entregó el Espíritu Santo de Dios que nos da vida. Los regalos más grandes nos los dio en la cruz. Vamos a contemplarlo mejor en el sermón de las 7 palabras. Oremos con fe. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarle. Mirad el árbol de la cruz,
donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarle. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarle. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena, para glorificarlo como Dios omnipotente. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu iglesia, extendida por el universo, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su santa iglesia. Dios todopoderoso y eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege con tu amor a nuestro Papa, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Juan Vicente Córdoba Villota, por todos los obispos y presbíteros y diáconos de la iglesia y por todos los fieles del pueblo santo.
Dios todopoderoso y eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por los ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos con todas las cosas con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y, perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús Señor nuestro. Dios todopoderoso y eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuestros hijos, aumenta la fe y la sabiduría en los catecúmenos, para que al renacer de la fuente bautismal los cuentes entre tus hijos adoptivos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios todopoderoso y eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad a la grey de tu Hijo, para que a los congregados por un solo bautismo los conserve unidos la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su amor y en la fidelidad a su alianza. Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a sus descendientes, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo que, caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que, viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios todopoderoso y eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa
y una paz duradera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, oremos a Dios Padre Todopoderoso para que todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades, hoy esta pandemia que nos golpea, y erradique el hambre de quienes hoy sufren. Redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos, fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en esta tribulación, en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Por ti azoté a Egipto y a sus primogénitos, y tú me azotaste y me entregaste. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Yo abrí el mar delante de ti, y tú con la lanza abriste mi costado. Yo te guiaba con una columna de nubes, y tú me guiaste al pretorio de Pilato. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te alimenté con maná en el desierto, y tú me das bofetadas y me azotas. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Dulce leño, dulce leño de mi Redentor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino,
Tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Los invito para que hagamos todos una comunión espiritual en este momento, en este día en que no está el Señor en los sagrarios, en que experimentamos mucho más lo que hemos vivido estos días en la pandemia, la soledad, quizá la tristeza, y acompañamos al Señor en este Viernes Santo contemplando la cruz, contemplando el sepulcro y meditando el testamento espiritual de su amor que nos dejó en las últimas palabras que el Redentor proclamó, dándonos la salvación. Señor Jesucristo, la comunión que haré contigo, la comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre, esta comunión que nos das no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por tu bondad me sirva para defensa de mi alma y de mi cuerpo, y sea siempre para mí, para mi pueblo, el alimento que nos sana, el alimento que nos salva y que nos purifica. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por la condena injusta de muerte. Por la condena injusta de muerte, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. No estés eternamente enojado. No estés eternamente enojado, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por el dolor de ver a tu madre, por el dolor de ver a tu madre, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor, por la caída y burlas del pueblo, por la caída y burlas del pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Dios nuestro, que nos has restaurado por la muerte y resurrección de Jesucristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio por la participación en este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, quiero invitarles para que nos unamos en oración hoy en la noche
en el templo, adorando y contemplando hoy a Cristo en el sepulcro, encenderemos también todos los velones. Y de manera especial hoy quiero orar por las almas de quienes han muerto por el COVID-19. Yo me uno al dolor y comprendo las lágrimas, y solamente puedo decirles: felices los que hoy lloran, felices, dice el Señor. ¿Por qué? Porque Dios los va a consolar. Solo el consuelo viene de Dios. Y unámonos desde ya a esta oración que vamos a hacer en este día, también con los velones. Estas 2000 familias, allí están todos tranquilos. Después del 27 de abril o en mayo o en junio, cuando pase este pico de la pandemia, les haré llegar, o ustedes podrán reclamar aquí en el santuario, los velones. Hoy vamos a orar por las personas que amamos y que murieron, y les vamos a abrazar en Cristo. De manera especial abrazo el alma de Hilda Mancilla, que murió en una clínica en Bogotá por el COVID-19, y sus familiares cercanos a mi corazón me han pedido oración. Solo el Señor los reconforta. También oro por Carlos Julio Bernal Ballesteros, que su hijo me escribió en los mensajes que ustedes me mandan. Su hijo me escribió para que orara por él. Murió también y no pudo enterrar a su papito. No pudo hacerle, como me escribió en el mensaje de las redes, no pude hacerle una cristiana sepultura. Pero el amor se lo entregaste a tu papito. Y hoy tu papito, desde ese lugar que Dios le prepara en el cielo, te acompaña, hijo. Lo mismo a Henry, a toda su familia, la familia Mancilla, a Gloria, esta hermana, esta tía, que no la pudieron despedir, esta mamita que no la pudiste despedir. Tú le diste el amor, y es más grande la gloria y el poder del cielo que ahora yo les predicaba. Oremos por quienes han muerto. Dale, Señor, el descanso eterno. Brille para ellas la luz perpetua. Que las almas de nuestros seres queridos, cada uno recuerde a sus seres queridos, mis abuelitos, mi papito, mis tíos, mis primos, las personas de las comunidades que han muerto, que he conocido, y de manera especial las almas de Carlos Julio Bernal Ballesteros, el alma de Hilda Mancilla, y todas las almas de las personas que ustedes están mandando en este momento. Manden los nombres, o inclusive las personas que han llevado una ofrenda y han puesto una intención para orar por las almas. Este es un gesto bíblico también, que todas las almas, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Hoy no hay bendición. Esta es una sola celebración. Adoramos, es el único día que adoramos la cruz. No está el Santísimo. Hacemos genuflexión a la cruz. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo, que ha celebrado la muerte de tu Hijo, en la esperanza de su resurrección. Venga sobre tu pueblo tu perdón. Concédele tu consuelo, y de manera especial a los que lloran hoy por la muerte de sus seres queridos. Auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Más tarde nos encontramos, y mañana también con el gozo de la Pascua. Los quiero mucho.